Bienvenidos a Panorama de Noticias. Hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, tenemos una jornada que va a ser, sin dudas, clave para el país. Así es. Toda la atención está puesta en el Senado de la Nación, donde se debate la tan discutida reforma laboral que impulsa el gobierno. Exacto. Y es un día de alta tensión, con negociaciones hasta último minuto, cambios en el proyecto y, por supuesto, la convocatoria a movilizaciones masivas. Vamos a tratar de desglosar un poco todo esto, analizaremos los puntos centrales del proyecto, que tuvo que ceder el oficialismo para conseguir los votos. Y también la respuesta de los sindicatos y de la oposición, que no es para nada menor. Claro, y sin perder de vista el contexto, ¿no? Porque mientras todo esto pasa en el Congreso, los datos de inflación siguen golpeando muy fuerte. Así es. Y vamos a cerrar con un recorrido por las provincias, porque esta no es solo una historia de Buenos Aires. Hay noticias importantes de Chaco, de Chubut, Salta y varias más. Bueno, arranquemos entonces por el epicentro de todo hoy, el Senado. Dale. La sesión empieza a las 11 de la mañana y la gran pregunta es si el gobierno tiene o no los votos. Se necesita un mínimo de 37. Sí, y el oficialismo se muestra muy confiado. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, salió a decir que ya tienen 44 votos asegurados. O sea, bastante por encima del mínimo. 44. Es un número importante. Pero para llegar ahí, el camino no fue nada fácil, ¿verdad? El texto original cambió muchísimo. Totalmente. Hubo que negociar voto por voto y eso se refleja en las modificaciones. Creo que son 28 modificaciones que le hicieron al proyecto. 28. A ver, vamos a detenernos en algunas de las más importantes, las que más ruido hicieron. Dale. Una que fue un pedido clave de los gobernadores fue eliminar la reducción de alícuotas del impuesto a las ganancias. Claro, porque eso les afectaba directamente la coparticipación, un tema de caja, básicamente. Exacto. Y otra concesión, esta vez a un sector muy poderoso, fue con el sistema bancario. Se sacó una cláusula que permitía que las billeteras virtuales, las fintech, pagaran salarios. Ah, eso es interesante. O sea que la exclusividad para el pago de sueldos la siguen teniendo los bancos tradicionales. Tal cual, fue una victoria del lobby bancario, sin dudas. Pero el corazón del debate, me parece, está en el nuevo esquema de indemnizaciones. El famoso Fondo de Asistencia Laboral, o FAL. Ese mismo, una propuesta que acercó la UCR. Y la idea es dividirlo en dos, digamos. Las empresas grandes aportarían un 1% y las pymes un poco más, entre 2,5% y 3%. Bien, ¿y cómo funcionaría? Porque ahí está la polémica, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? Ahí está el punto clave. Este fondo se va a financiar con aportes mensuales que hoy van a la ANSES. ¿Cómo? ¿Se usarían fondos que hoy van destinados a las jubilaciones y a la seguridad social para pagar indemnizaciones por despido? Esa es la crítica principal. Se desvía una parte de esos recursos. O sea, en lugar de que la empresa te pague la indemnización de su bolsillo cuando te echa, saldría de este fondo común que se nutre de plata que tenía otro destino. Suena complejo, por no decir riesgoso para el sistema previsional a futuro. Lo es. Y en medio de todo este debate técnico, también hubo un acuerdo directo con la CGT. Sí, eso también llamó la atención. ¿Qué consiguieron? Bueno, lograron mantener por 2 años el aporte solidario que reciben los gremios, con un tope del 2%. Y muy importante para ellos, las cargas que van a las obras sociales se mantienen en el 6%, no se reducen. O sea, salvaron 2 fuentes de financiamiento clave para la estructura sindical. Exactamente. Un gesto del gobierno para, digamos, bajar la tensión con una parte de la dirigencia. Pero la tensión en la calle es otra cosa. Hablemos de las protestas, porque se espera una movilización muy grande frente al Congreso. Sí, a partir de las 3 de la tarde. Convoca la CGT, las 2 CTA, movimientos sociales. Hay un frente de rechazo muy amplio. El gobierno ya avisó que no va a permitir cortes y que va a aplicar el protocolo antipiquetes. Y no es solo en la calle. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Kicillof a la cabeza, presentó un informe muy duro. Sí, detallando punto por qué rechazan la ley. Advierten sobre precarización, sobre el debilitamiento de los sindicatos de base y justamente sobre el desfinanciamiento de la seguridad social. El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa fue muy contundente.
Dijo que de los 197 artículos, ninguno defiende a los trabajadores. Y esa es la sensación de gran parte del sindicalismo. Fíjate en las declaraciones de Daniel Jofra, el de aceiteros. Sí, dijo que sobran los motivos para una huelga y tiró una frase muy fuerte. Vamos a prender fuego el país si no se garantizan condiciones dignas. Bueno, esa frase le valió una denuncia penal del gobierno por incitación a la violencia. Claro, y ahí salió la diputada del FIT, Miriam Bregman, a responder. No, recordó que el propio oficialismo hablaba de prender fuego el Banco Central. Está muy caldeado. Y como decíamos al principio, esto no es solo en Capital. Las protestas se replican en todo el país. Totalmente. En Rosario, el Frente de Sindicatos Unidos ya se movilizó para presionar a los senadores. Y para hoy hay convocatorias en un montón de lugares. A ver. En Chubut, por ejemplo, va a haber actos en Comodoro Rivadavia, en Trelew, en Madryn y en Esquel. En Chaco, la CGT local marcha en resistencia. En Tucumán también, y en Córdoba, en la sede histórica de la CGT. Se ve que el rechazo es federal. Sin dudas. Y todo esto, como decíamos, con un telón de fondo económico que es el que alimenta gran parte de este malestar. Hablemos de eso. Salieron los datos de inflación de enero del INDEC. Sí, y no son buenos. Un 2,9% en enero, lo que lleva el acumulado del último año a 32,4%, y es el octavo mes seguido que sube. Es terrible. Y si miramos adentro del índice, lo que más duele es, como siempre, la comida. Claro. El rubro de alimentos subió un 4,7% en un solo mes. Es muchísimo. Tengo acá algunos ejemplos que son brutales. El kilo de tomate aumentó un 92,6%. Pasó de 1.460 pesos a 2.810. Casi el doble. Es una locura. La naranja, un 30% de aumento. La papa, casi lo mismo, un 29,6%. Y las carnes también subieron, el pescado, el pollo. Cuando ves esos números, entendés la bronca de la gente. El sueldo se te evapora en el supermercado. Y en medio de esto, otros temas que suman al descontento. Se levantó el paro de colectivos, pero solo por una conciliación obligatoria de 15 días. O sea, el conflicto sigue ahí. Sí, es una tregua, nada más. Y otro dato que pasó un poco desapercibido, pero que suma al clima general, Argentina cayó 5 puestos en el índice de percepción de la corrupción. Estamos en el puesto 104 de 182. Eso no ayuda para nada a la confianza, ¿no? Para nada. Genera una sensación de el esfuerzo lo hacemos siempre los mismos. Bueno, y si te parece, hacemos un recorrido rápido por otras noticias importantes de las provincias, que muestran cómo está el panorama general. Dale, perfecto. En Chaco, un tema judicial muy fuerte. Condenaron a prisión perpetua a César y Emerenciano Sena y a Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strisovsky. Una sentencia que se esperaba con mucha ansiedad. Sí. Y hablando de temas de derechos humanos, una noticia a nivel nacional. Fallecieron 2 genocidas que estaban con prisión domiciliaria. Jorge Vergés y Carlos Lorenzati. Vergés era el médico de la policía implicado en robo de bebés. Exacto. Y también desde la ONU llegó una advertencia para Argentina por retrocesos en derechos de las mujeres. Mencionaron el cierre del ministerio, recortes de presupuesto. Y la caída del programa Acompañar, que era clave. Sí. Yendo a los conflictos provinciales, en Santa Fe hubo reclamos policiales en 12 ciudades al mismo tiempo. En Rosario y la capital llegaron a quemar cubiertas. Mucha tensión ahí. En Tucumán, el Sindicato de Comercio habla de una crisis histórica, con 8.000 puestos de trabajo perdidos. En La Pampa, las clínicas privadas le cortaron la atención a los afiliados del PAMI. Por falta de pago. Por falta de pago, sí. En Salta también hay problemas con los servicios, se prohibió circular por un camino por riesgo de derrumbe de puentes y se convocó a un corte de ruta por el tarifazo de la luz. Vemos que los problemas se repiten en distintos puntos del país. Sí, es un patrón. Y para cerrar con algo un poco más esperanzador, al menos en lo climático, en Río Negro y Chubut, las lluvias y nevadas trajeron alivio a las zonas de los incendios. Bien, una buena noticia en medio de tanto conflicto. Aunque en el Parque Nacional Los Alerces, el daño ya es enorme. Sí, se quemaron más de 17.000 hectáreas. Es una catástrofe ambiental. Bueno,
Un panorama realmente intenso el de esta jornada, dominado claramente por el debate de la reforma laboral. Sí, lo que se vote hoy en el Senado y lo que pase en las calles va a marcar la agenda de los próximos días, sin lugar a dudas. Así concluimos entonces este panorama de noticias. Un día de muchísima información, con el foco puesto en el Congreso, pero con repercusiones que se sienten en cada rincón del país. Para más información y el desarrollo de estas y otras noticias, pueden visitar el portal web en ahoramisiones.com.ar. Gracias por acompañarnos.